Antes de empezar con la presentación, quiero dejar clara una idea muy sencilla. Cuando hablamos de brechas de seguridad, muchas empresas piensan automáticamente en un gran ciberataque, hacker, en una noticia grave que sale en prensa cuando ya es demasiado tarde, pero la realidad suele ser muchísimo más sencilla y precisamente por eso es tan peligrosa. Una brecha puede empezar con algo tan habitual en tu empresa y en tu día cotidiano como enviar un correo al destinatario equivocado, compartir un Excel con datos de clientes, perder un portátil, configurar mal una carpeta en la nube o un proveedor tecnológico simplemente que tiene un incidente de seguridad y este te afecta a ti. Y aquí es donde muchas empresas se equivocan. El problema no es siempre qué ocurre cuando se produce una brecha, el problema suele estar en cómo se gestiona después. Por eso, ahora mismo te voy a enseñar en este vídeo cómo gestionar una brecha de seguridad paso a paso y es más, te daré una guía de cómo hacerlo en tu empresa para que no tengas ningún problema. Así que ahora vamos con el vídeo. Vale, una vez aquí en el vídeo vamos a explicar qué se debe hacer en las brechas de seguridad. Sobre todo son muy importantes las primeras 72 horas para evitar una sanción, si es que se tiene que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero antes quiero que tengáis en cuenta que si comentáis la palabra guía o incluso me escribís por mis redes sociales, ya sea LinkedIn o Instagram, que ahí os dejo el Instagram, me escribís pidiéndome esta guía, os pasaré una guía en la que se ve paso a paso lo que debería hacer una empresa cuando tiene una brecha de seguridad, si tiene que notificar, si no. Básicamente es el vídeo este un poco más ampliado y un manual de instrucciones para una empresa. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a abordar un poco esto más en detalle. Y la idea de hoy quiero que os quedéis que es muy sencilla, que no es solo la brecha, como he dicho, sino es cómo la gestionas. Una empresa pues, puede sufrir un incidente de seguridad por muchas razones, ya sea puede ser un error humano, un fallo técnico, un acceso indebido, un ataque externo o en muchas ocasiones se produce por un problema con un proveedor. Eso no significa que, como digo, automáticamente vaya a haber una sanción. Lo que sí puede generar, sobre todo, es un problema serio si no se reacciona correctamente. Por ejemplo, detectar, no detectar el incidente a tiempo, no documentarlo, no valorar el riesgo de ese incidente o incluso no notificarlo cuando es obligatorio, pues puede acarrear sanciones. También, por ejemplo, comunicar o no a las personas afectadas, saber cuándo lo tienes que hacer es importante. En protección de datos, sobre todo, las primeras horas son las más decisivas o claves y cuando sobre todo hablamos de brechas de seguridad y de datos personales, hay un plazo, que es el que habéis visto en la primera diapositiva, que deberíais de tener grabado a fuego, que son las 72 horas. No porque las brechas tengan que notificarse siempre, como digo, sino porque cuando existe una obligación real de notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, el plazo general es de 72 horas. Desde que la empresa tiene constancia real de la brecha de seguridad. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es explicar qué cuenta como brecha, cómo debe de analizarse, cuándo hay que notificar, cuándo no, cuándo hay que comunicar a los afectados y qué documentación deberíais de tener preparada como empresa antes de que ocurra ningún tipo de problema, que esperemos que no sea vuestro caso. Como digo, la idea central es esta. Una brecha de seguridad no siempre acarrea una multa, lo que suele elevar el riesgo es una mala gestión posterior a la brecha. Esto es importante porque muchas empresas afrontan estos incidentes desde una lógica que a mi parecer es un poco equivocada, porque piensan que el problema es exclusivamente técnico y que informática o el departamento de IT lo solucionará y que el asunto pues quedará cerrado con eso. Pero una brecha de datos personales no es solo un problema técnico, también es un problema legal, es un problema operativo, documental y puede llegar a convertirse en un problema totalmente reputacional. Hay que saber pues, qué ha pasado, qué datos se han visto afectados, cuántas personas o qué volúmenes de datos de personas pueden estar afectadas, qué consecuencias puede tener, qué medidas se han adoptado sobre todo y si se produce si se procede o no a notificarlo, si es obligatorio o no. Las empresas tienen que poder demostrar efectivamente que han actuado con toda la diligencia debida que se le presupone a una empresa, ¿no? Y aquí aparece una palabra que es bastante clave, que es evidencia, como digo, o responsabilidad proactiva, que así lo llama el Reglamento General de Protección de Datos.
porque si mañana hay una reclamación, por ejemplo, de la agencia española, pide explicaciones, no sirve de nada decir lo revisamos interno o mi departamento de IT se encargó, vimos que no era grave, etcétera. Un montón de excusas que he visto a lo largo de estos años como profesional y que normalmente cuando se ponen este tipo de excusas acaban en sanciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que poder enseñar qué se analizó, quién intervino y sobre todo qué decisiones se tomaron y la lógica detrás de esas decisiones. Por eso, ante una brecha, las empresas deben pensar como en 3 niveles, ¿no? Un primer nivel de, oye, contención técnica, para, sobre todo, parar el incidente y evitar que siga escalando, siga creciendo. Segundo, análisis jurídico y de riesgo. Oye, valoramos el impacto sobre las personas y sobre la empresa. ¿Qué datos han salido? ¿Qué no? ¿Cómo se documenta eso? Y tercero, y más importante, que es la parte, como digo, de documentación. Oye, se deja todo, se han hecho primero y segundo, que es contención y análisis, y ahora una tercera que es de documentación, dejar constancia de todo lo que se ha hecho y por qué se ha adoptado esa lógica. Si esos 3 niveles no funcionan a la par o no se llevan a la par, la empresa normalmente está en una posición mucho menos sólida que si lo lleva. Eh, entonces tenéis que tener esto en cuenta a la hora de, bueno, de cuando se produzca un incidente de seguridad en vuestra empresa. ¿Qué cuenta? Muy importante, ¿qué cuenta para los más alarmistas y tal, ¿no? ¿Qué cuenta o no como brecha de seguridad? Cuando hablamos de brecha de seguridad muchas veces se piensa, como he dicho al principio del vídeo, en un ataque informático súper sofisticado, pero una brecha no tiene por qué ser eso. Una brecha de datos personales es cualquier incidente de seguridad que afecte a 3 cosas: confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos personales. ¿Qué significa esto? Ahora no me he enterado absolutamente nada. Pues dicho un poco de forma sencilla es, puede haber una brecha cuando los datos personales se pierden, se alteran, por ejemplo, se destruyen, se comunican a quien no corresponde o quedan accesibles para personas no autorizadas. A ver, para aterrizar esto un poco a tierra, ¿no? Algunos ejemplos cotidianos que pueden pasar en empresa. Pues vamos a ver. Bueno, una empresa, por ejemplo, un empleado de una empresa pierde un portátil con información de clientes o empleados. Pudiese ser una brecha de seguridad. Un trabajador envía, por ejemplo, un email con documentación a un destinatario equivocado. Pudiese ser una brecha de seguridad. Un Excel con datos personales que se comparten, pues, a las personas indebidas. No sé, una base de datos que queda expuesta por un, no sé, haciendo ingeniería inversa, pues queda expuesta y se puede localizar los datos personales que contiene una empresa. No sé, un empleado accede a información de clientes sin tener pues acreditación profesional y luego se filtran esos datos. Hay muchísimos ejemplos, también puede haber ejemplos de terceros, proveedores. Tú contratas con un proveedor, ese proveedor tiene un incidente de seguridad y se ven expuestos datos personales de tus clientes, por ejemplo. Que esto ahora va a estar mucho más al orden del día con el tema de las herramientas de ella, ¿vale? Pues todos esos supuestos pueden llegar a ser brechas. No todos, obviamente, tendrán la misma gravedad, evidentemente, eso habría que analizarlo en profundidad. No es lo mismo enviar un correo con un nombre y un email corporativo, que por ejemplo exponer datos bancarios o IBANes de tus clientes, documentación identificativa de ellos, información de salud si tienes una empresa que maneja datos sensibles, no sé, credenciales de acceso de los empleados. Pero el punto de partida es, si hay datos personales afectados, la empresa debe activar mínimo su protocolo de brechas de seguridad o de revisión. No se puede tratar como una simple, o sea, no se puede tratar como algo o un simple incidente interno más de la empresa, porque el RGPD lo que te dice, y así lo he expresado con anterioridad, es: oye, responsabilidad proactiva, obligación de medios, no de resultados. La empresa pone todos los medios a su disposición para evitar esta brecha de seguridad y sobre todo que cuando ya se produce esa brecha de seguridad, ¿qué ha hecho la empresa realmente para hacer o contener esa brecha, ¿no? Porque el RGPD exige, por un lado, analizar el incidente y valorar si puede generar algún tipo de riesgo jurídico para las personas afectadas. Ahora vamos a desmentir algunos mitos, que son los que más escucho.
Uno de los grandes errores es pensar que eso, que toda brecha debe notificarse automáticamente a la Agencia Española de Protección de Datos, y no es exactamente así. La obligación de notificar depende un poco del riesgo. Si la brecha puede suponer un riesgo para los derechos y libertades de las personas, debe notificarse a la autoridad de control. Si es improbable que exista ese riesgo, puede que no sea necesario notificar, pero cuidado, que no haya que notificar no significa que la empresa se olvide del asunto. Tiene que documentarlo de forma interna, porque imaginemos que en ese caso esa brecha no hay que notificarla, pero a raíz de ahí surge otro incidente y no tienes documentado el anterior. Pues esto te puede llevar a sanción por no haberlo documentado anteriormente. Esto es fundamental. La empresa lo que tiene que hacer es dejar constancia de qué ocurrió, cuándo tuvo conocimiento, qué datos estaban afectados, las personas que se podrían haber visto afectadas o las que no, y sobre todo, como digo, qué medidas se adoptaron y por qué se decidió o no notificar, porque hay algunas empresas que dicen, no, yo no tenía obligación de notificar, y luego realmente se ve que sí, que la obligación estaba ahí y no se ha hecho, ¿no? Entonces, todo esto básicamente tiene que estar, o esta decisión tiene que estar lo suficientemente razonada, no puede basarse en una intuición del departamento legal o de IT o nada por el estilo. Por ejemplo, eso si se envía un correo con un archivo a un tercero, pues por ejemplo en ese caso, que suelen ser de los más habituales, habrá que valorar qué contenía ese archivo, quién lo recibió, si se ha podido recuperar o eliminar, si había datos sensibles, si hay riesgo, por ejemplo, de fraude o suplantación. En algunos casos, la conclusión pues será que no hay riesgo relevante y no será necesario notificar, y perdón, pues sí habrá que hacerlo. Lo importante es que la empresa pues no improvise, que tenga un protocolo y tenga unas medidas de seguridad apropiadas. La pregunta que te tienes que hacer si eres CEO o dueño de empresa y me estás viendo es, o sea, ¿existe riesgo para que la persona afectada, pues, o sea, ¿existe riesgo para esa persona afectada? Y esa es la primera. Y la segunda sería, ¿podemos justificar nuestra decisión? ¿Vale? La pregunta no debe de ser la de ¿podemos evitar notificar a la agencia? Esa pregunta no debería de ser, debería de ser, oye, ha ocurrido esto, ¿qué pasa con las personas o si se han visto afectadas o no? Y la decisión que hemos tomado en la empresa a nivel interno es defendible ante un posible requerimiento de información, por ejemplo, de la agencia. Ese cambio de enfoque, cuando las empresas lo empiezan a integrar, es clave porque vamos, de hecho las mayores sanciones vienen por brecha y por no estar bien documentadas, con lo cual esto es importante que lo tengáis en cuenta. Ahora vamos a ver un poco si hay que distinguir por aquí dos tipos de obligaciones distintas. Por un lado, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, que sería una obligación, y la otra, comunicar la brecha de seguridad a las personas afectadas, que no son lo mismo tampoco, ¿vale? Como veis, esto va un poco por niveles. Oye, primero, ocurre el incidente. A nivel técnico se intenta solucionar. Luego, análisis. ¿Se tiene que notificar? ¿No se tiene que notificar? ¿Se tiene que emitir una carta, un certificado a las personas afectadas o no? Todo eso, ese análisis. Y luego documentar eso que se ha hecho y por qué se ha hecho, ¿vale? Como digo, no es lo mismo. La notificación a la Agencia Española de Protección de Datos procede cuando la brecha supone un riesgo tal para los derechos y libertades de las personas. Y la comunicación a los afectados procede cuando ese riesgo es muy alto. Por tanto, puede haber casos en los que se notifica a la agencia, pero no sea necesario comunicar de forma individual a los afectados. No obstante, normalmente, cuando se notifica a la agencia, lo más probable es que también se notifique a los afectados, pero también se pueden dar casos en que se notifica a la agencia y no a los afectados. Y puede haber otros casos en los que eso, como digo, por la gravedad del asunto o tal, que haya que notificar en ambas direcciones, por un lado a la agencia y por otro a los afectados, ¿vale? La comunicación, ahora vamos un poco a la comunicación de los afectados, porque tiene una finalidad muy concreta que es permitir que las personas puedan protegerse. Como sabéis, los datos aquí en Europa proceden a los individuos, es decir, a los europeos, con lo cual
somos dueños de nuestros datos y tenemos derecho a saber, que es un derecho fundamental, derecho a saber qué ha pasado, qué no ha pasado con nuestros datos personales. Por ejemplo, si se han filtrado, por ejemplo, credenciales, pues ellos, los afectados, deben poder pues, cambiar sus contraseñas, tener conocimiento de ellas, si tienen que hablar con el banco para cambiar o eliminar la tarjeta, pues que lo puedan hacer. Todo ese tipo de cosas, si no se notifica a los afectados, pues en pocas ocasiones se podrá hacer. Y ha habido casos en los que no se ha notificado, que era obligatorio notificar, y luego se ha visto pues, que se han filtrado datos bancarios, se han filtrado correos, y el afectado no lo sabía. Entonces no ha tenido ninguna medida de protección efectiva o no ha podido emplearla porque no lo desconocía, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe hacer la comunicación al afectado? Nada de cartas jurídicas súper exhaustivas que no entienda nadie, no. La comunicación debe ser clara, comprensible y sobre todo, como digo, útil para el usuario. Debe explicar al menos qué ha ocurrido, qué datos se han visto afectados, qué consecuencias puede tener, qué medidas ha adoptado la empresa y qué puede hacer la persona afectada. Hay muchas veces que simplemente se expone qué ha ocurrido, los datos afectados y poco más. Pues no, cuanto más datos se dé al usuario, mucho mejor de cara a una posible indefensión de ese usuario, sobre todo de cara a tu reputación y sobre todo de cara a una posible sanción, ¿vale? Cosas a evitar. No se debe de minimizar artificialmente, por así decirlo, el incidente si hay un riesgo que es bastante real. No se puede decir, no, no ha ocurrido nada, como decía antes, no, no ha ocurrido nada, simplemente se han visto afectados nombres y usuarios o correos y luego realmente se demuestra que se han visto afectados un montón de cosas más. La comunicación debe de ser lo más precisa posible para no generar indefensión en ese usuario. Después, el tema de las 72 horas. ¿Por qué es tan importante, no? Bueno, primero porque lo dice la normativa. Entonces, este rango de horas te lo tienes que grabar a fuego. Y ahora vamos a ver qué debe hacer una empresa en las primeras 72 horas. Como digo, lo primero, lo tenéis ahí, un poco la secuencia, ¿no? Pero lo primero es detectar y contener. Oye, ahí intervendrán seguramente la parte más técnica o si tenéis departamento de IT o si contratáis a alguien externo. Primero, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Se detecta, se intenta contener y se pone todas las medidas de seguridad apropiadas. La empresa tiene que entender qué ha ocurrido y evitar sobre todo que el incidente siga propagándose o produciendo efectos, ¿vale? Esto pues, puede implicar desde bloquear accesos a cambiar contraseñas o incluso limitar permisos. Por ejemplo, si haya habido un ciberataque en una empresa que ha venido a través de un usuario que tiene ciertos permisos, pues a lo mejor la forma de mitigarlo es eliminar todos los permisos a toda la empresa, salvo a X tipo de personas. Pues eso, por ejemplo, sería algo proporcional para mitigar el riesgo. La prioridad tiene que ser desde el momento que se conoce es eso, controlar, o sea, detectar primero, que obviamente, y controlar el incidente. Lo segundo es recopilar evidencias. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo no se ha podido producir? Esto debe hacerse pues un poco en paralelo también con lo de detectar y contener y debe de hacerse sobre todo al principio. Lo segundo, o más bien lo tercero, es identificar los datos afectados. Realmente esto sería un poco como si fuese el alcance, ¿no? Oye, ¿qué es lo que ha pasado? El alcance de este incidente, hasta dónde llega, ¿no? Pues eso, hay que saber qué tipo de información se ha visto comprometida, si es información confidencial, si son datos personales, qué es lo que ha sido. No es lo mismo un listado de emails, como digo, corporativo de una base de datos que, por ejemplo, pues DNI, teléfono, direcciones electrónicas o información bancaria o datos de salud de tus empleados. Pues obviamente los riesgos asociados a uno y otro son totalmente diferentes, ¿vale? Hay que valorar también, uno, qué datos y otro el volumen, ¿vale? El impacto puede cambiar mucho si hablamos de una persona, si son 50, 10.000 o si tienes una empresa de 100.000 empleados, pues eso también entra en juego a la hora de valorar
dentro de esas 72 horas si se notifica, no se notifica, qué tipo de incidente ha sido. Lo cuarto es valorar el riesgo. Oye, aquí hay que analizar pues, las posibles consecuencias, si hay riesgo de fraude, si hay riesgo de suplantación, riesgo económico, riesgo para la intimidad de, por ejemplo, mis empleados o mis clientes, los riesgos derivados de esos datos sensibles. Hay que valorar también si los datos estaban cifrados, si se ha producido una exfiltración que se llama, si el destinatario al que sea o el que lleva esos datos era confiable o no, si el incidente se ha contenido y si hay medidas correctoras inmediatas, si se ha podido hacer. Si no se ha podido hacer, pues intentar solventarlo en la medida de lo posible. Lo quinto, aquí es donde procede. Si, oye, se notifica o no se notifica. Si procede, pues hay que actuar dentro del plazo, como digo, de 72 horas. Y si todavía no se dispone de toda la información, porque es posible, se puede hacer una notificación inicial, porque se crea que sí o sí se va a poder notificar, pero no se cuenta con toda la información disponible. Pues oye, notificación inicial y luego se puede ampliar. Este punto es muy importante porque muchas empresas esperan a tener como un informe súper completo antes de comunicar, cuando ya realmente se ve que sí o sí van a tener que comunicar y en ese proceso pues pierden tiempo. Y entonces pasa el plazo de las 72 horas, la agencia no ha tenido comunicación de eso y luego se ve que es que realmente no comunicaron en tiempo y forma. Con lo cual, pues eso que acarrea, sobre todo a nivel reputacional, queda fatal la empresa y a nivel de sanciones, pues tienen muchas papeletas de recibir sanción, ¿vale? Cuestiones importantes que tiene que tener, o en el momento que se produce una brecha, se gestiona mucho mejor si la empresa ya estaba preparada de antes. Obviamente de que ocurriera. Si ocurre la brecha de seguridad y no tienes nada a nivel de protección de datos, no tienes ningún tipo de protocolo, no tienes nada, pues es que las 72 horas pasan muy rápido. Esto parece algo evidente, pero en la práctica he visto muchísimas empresas que empiezan a hacerse preguntas muy básicas cuando ya tienen el problema encima o cuando ya incluso ha pasado que ya hay riesgo inminente de sanción. Mínimos preparados, pues oye, qué datos tratamos, dónde están, qué proveedores intervienen, quién tiene acceso, qué sistemas usamos, pues un poco todo. ¿Dónde se engloba todo esto que te estoy diciendo? Pues en un protocolo de incidente, si tienes un registro interno, un RAT actualizado, análisis de riesgo de los tratamientos más, con más problemática, todo eso tienes que tenerlo ya preparado de antemano. ¿Para qué? Para que, como digo, esas 72 horas pasen muy rápido y seas avispado si tienes que notificar de, oye, hago una comunicación y luego la amplío. Y si no, por lo menos esto te va a ayudar a tener ese mapa global en el que vas a decir, vale, pues puedo no notificar o debo no notificar o sí debo notificarlo. Y claro, por eso ante cualquier incidente, como digo, estos mínimos tienes que tenerlos preparados. Protocolo de gestión, registro interno, todo eso lo tienes que tener, pues tiene que estar como documentación interna de la empresa y sobre todo tener acceso a todos los interlocutores válidos dentro de una organización. No me vale que tenga acceso un empleado que directamente no se relaciona o no tiene relación alguna con la parte interna de la empresa, sino esto, pues obviamente tiene que encargarse la capa directiva o el departamento legal correspondiente para evitar, pues, casos problemáticos o sanciones. Ahora, como digo, vamos a ver tres casos muy prácticos, ¿vale? Que ya más o menos lo hemos visto, pero son ejemplos muy sencillos. Al final quiero que veáis que las brechas de seguridad es que se pueden producir desde cualquier despiste hasta lo más sofisticado, ¿no? Por ejemplo, un envío de correo, de un email enviado de forma incorrecta, ¿no? O a la persona incorrecta. Una empresa, por ejemplo, o una persona de la empresa envía un Excel con datos de cliente a un destinatario equivocado. Lo primero es revisar, pues, qué ha pasado exactamente, qué se ha enviado, qué datos incluía, si hay nombres, email, teléfono, DNI. Después hay que identificar el destinatario. Si el destinatario, por ejemplo, es alguien de la empresa que realmente no debe tener acceso a eso, no es lo mismo que una persona externa, porque al final la persona de la empresa pues está dentro de tu organización, ¿vale?
O no es lo mismo, por ejemplo, que lo reciba un proveedor habitual y confiable que tú tienes que un tercero completamente ajeno. Hay que pedir, pues, en el momento que sucede eso, eliminación del correo y del archivo si es posible y obtener confirmación escrita. O pues a través de muchos proveedores que certifican la eliminación de datos, ¿no? A partir de ahí, pues se valora un poco el riesgo, se documenta la decisión y se decide si se notifica o no. En este caso, por ejemplo, algo tan sencillo, en principio no habría por qué. Siempre y cuando los datos que se hayan, bueno, que hayan saltado de tu empresa, pues sean datos sencillos, no datos sensibles, ¿vale? El segundo caso, pues por ejemplo, un ransomware de un proveedor, que esto sucede muchísimo. Imaginemos eso, pues por ejemplo, una empresa, una plataforma tecnológica que sufre un ataque o un incidente de seguridad. Aquí la empresa pues debe pedir información inmediata al proveedor. Para eso están también los DPA, que al final son los acuerdos de encargo de tratamiento que regulan un poco esto. Pero básicamente decirle al proveedor, oye, qué ha pasado, cuándo ha ocurrido, qué sistemas se han visto afectados. Todo esto, como digo, se regula normalmente en el acuerdo de encargo y hay unos plazos para los proveedores para proveer esta información, ¿vale? Eh, entonces, esto también, cuidado, todos los proveedores que tengáis, no basta con tener ese acuerdo de encargo, sino que tiene que haber, pues eso, unas medidas por parte de la empresa en la que los proveedores sean confiables, verifiquen de forma fehaciente que cumplen con las normas, por ejemplo, o que están adecuados a la normativa de protección de datos, que tienen medidas de seguridad apropiadas, etcétera, ¿vale? Entonces esto es de lo más habitual. Y por último, pues accesos indebidos, que también se dan mucho, ¿vale? Pues por ejemplo, una persona accede a datos de clientes de una organización porque sea un proveedor o porque sea un empleado que no tiene justificación profesional o porque no tiene nivel para acceder a ese tipo de, pues sí, de información por parte de la empresa, o si tenéis o gestionáis dentro de vuestra empresa el tema de las nóminas, pues ahí, por ejemplo, si un empleado accede a eso, pues podría producirse un incidente de seguridad si luego esa información se desvía, ¿vale? Aquí para esto, para evitar esto, pues existen los permisos, los logs de acceso, hay que analizar si ese acceso, por ejemplo, fue puntual o se ha ido repitiendo, si hubo descarga de información, si se comunicó a terceros o no, ¿vale? Por eso en este caso el tema de los permisos, la formación a los empleados, controles internos y sobre todo la trazabilidad son tan importantes. Y ahora, con el uso de herramientas de IA, tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué? Porque al final si integras IA en tu organización es muy sencillo que con ingeniería inversa, por ejemplo, pues se acceda a datos que realmente están dentro de la organización y que personas que no tengan permiso puedan acceder a ellos. Vamos, de hecho ya se ha dado, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Por último, vamos a ver los errores más habituales que disparan esto, o sea, el riesgo, ¿no?, asociado a una brecha de seguridad. Aquí, como veis, hay una serie de errores que lo que elevan es mucho más el riesgo de sanción o de reclamación. El primero, como digo, no tener protocolo. Si cuando ocurre una brecha nadie sabe qué hacer, nadie sabe quién decide o a quién se avisa, se pierde el tiempo y en estos casos el tiempo es lo que importa. El segundo error, sobre todo más habitual, es no documentar. Muchas empresas pues hacen esto, pero ni lo documentan ni saben que lo tienen que hacer porque nunca les ha pasado nada. Hablan con informática, llaman al proveedor y poco más. El tercer error, sobre todo, es escalarlo tarde, en el sentido de que hay veces que el incidente se queda varios días en un departamento técnico, en atención al cliente, en operaciones, sin que llegue legal o sin que se haya avisado al DPO o a la dirección en este caso, y cuando se eleva, pues el plazo suele estar ya bastante comprometido y no hay tiempo de reacción, ¿vale? Lo que viene siguiente es la sanción. El cuarto error, sobre todo, es pensar que es un problema informático, ¿vale? Que la parte técnica es fundamental, pero no suficiente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No revisar también si hay que notificar o no, suele ser un problema bastante cotidiano y que dispara los riesgos. Como digo, es muy fácil saber si se ha producido un incidente o no. De hecho, hay muchos proveedores que tú metes tu correo electrónico y sabes cuántas veces se ha
se ha subido a diferentes tipos de web, cuántas veces se ha filtrado, lo mismo con las contraseñas, muchas veces nos llega la notificación de Google y pone tu contraseña ha sido comprometida, ¿no? Pues eso son cuestiones que también hay que revisar si hay que notificar o no, ¿vale? El sexto error es comunicar mal a los afectados, lo que hemos hablado, una comunicación muy confusa, muy incompleta o excesivamente jurídica que no pueden entender o que genera muchas dudas. Y sobre todo más reclamaciones, porque por un lado están las reclamaciones que hagan tus usuarios y por otro la reclamación de información que te puede hacer la agencia. Entonces, por un lado, la agencia va a ver que tú no has tenido esa responsabilidad proactiva con el usuario y que has enviado pues una carta, por ejemplo, informativa muy escueta o incompleta y que genera o que hay muchos vacíos ahí. Eso por un lado la agencia y por otro las posibles reclamaciones que te vengan de los usuarios, ¿vale? Otro de los errores más habituales es no revisar de forma periódica, no te digo todos los días, pero de forma periódica los proveedores, ¿vale? Muchas veces si el incidente viene de un tercero y la empresa, por ejemplo, no tiene acuerdo de encargo, no sabe qué datos trata o no puede exigir información rápida y auditada, la situación se complica, ¿vale? Siguiente, octavo, como veis ahí, no conservar evidencias o no aplicar también medidas correctoras, que es súper importante. Hay que, por un lado, oye, conservar evidencias. Se conservan las evidencias de lo que ha ocurrido y sobre todo las medidas correctoras, que hay que evitar para que no vuelva a ocurrir. Si fallaron, por ejemplo, los permisos, pues se revisan los permisos. Si faltaba cifrado, pues se valora implementar cifrado extra. Si faltaba formación, pues se forma el equipo. O sea, detectar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y otro de los más habituales es, sobre todo, tratarlo como un hecho aislado. Oye, no, esto ha ocurrido una vez, ya no va a volver a ocurrir, no pasa absolutamente nada. No, error. Porque es que te ocurre una segunda vez, una tercera vez, y los incidentes de seguridad y las brechas de seguridad a día de hoy están, vamos, están a la orden del día. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas sabiendo que se está volcando información, ya sea confidencial, ya sea datos personales, en muchos proveedores externos y están constantemente intentando acceder a esos datos. Con lo cual, si te ocurre una vez, es muy probable que te ocurra una tercera, una cuarta, una quinta, ¿vale? Con lo cual, todo esto, para no tratarlo como un hecho aislado, tienes que tener todo lo anterior bien hecho, ¿vale? Y ahora vamos a dar unos datos para que tengáis un poco de contexto, para entender la importancia de todo esto. Conviene mirar también el contexto. Oye, las brechas de seguridad, como digo, ya no son un riesgo excepcional. Son una realidad muy habitual en todas las empresas y de todos los tamaños. No afecta solo a las grandes multinacionales que nos creemos, ¿no? A X o Y, pues les afecta porque, claro, no. Afecta a multinacionales, a bancos, compañías tecnológicas sobre todo. También afecta a despachos de abogados, clínicas, e-commerce, startups, a todo tipo de empresas, nadie está exento. Y sobre todo prácticamente a todas las que tengan procesos digitales o herramientas digitales, ya sea un CRM, ya sea almacenamiento en la nube, plataformas de facturación. Cada herramienta lo que hace es, si tú tienes cuanto más herramientas de estas, añade eficiencia, pero también añade una superficie de riesgo. Por eso cada vez hay más notificaciones de brecha, van a seguir incrementándose, hay muchos más procedimientos relacionados con fuga de datos y como veis ahí, pues en 2025 la Agencia Española de Protección de Datos recibió más de 2.700 notificaciones de brechas de datos personales. Y las sanciones vinculadas a procedimientos por fuga o brechas de datos no son bajas, ¿vale? En este caso, pues son cifras que alcanzaron los 20 millones de euros. Y finalmente lo que vamos a ver es pues un poco una mini conclusión, que es bastante clara, pero básicamente es un poco repetir y hacer un cierre de lo que hemos estado viendo. Una empresa no puede garantizar nunca que no va a sufrir una brecha de seguridad, eso sería poco realista. Lo que sí puede hacer, puede reducir sobre todo el riesgo, puede mejorar medidas, puede mejorar formando a su equipo, revisar proveedores, puede limitar acceso, reforzar su sistema, pero el riesgo cero nunca existe. Eso es una cosa que os tenéis que meter un poco en la cabeza, pero sí lo que sí puede hacer una empresa es estar preparada para reaccionar bien.
Y reaccionar bien significa detectar rápido, contener incidentes, recopilar evidencia, valorar el riesgo, ¿vale? Y decidir si procede o no notificar. También, ¿qué significa? Pues tener una estructura previa, lo que hemos hablado de los protocolos, los registros internos, análisis. Si una empresa tiene todo eso, obviamente estará mucho mejor posicionada ante una brecha que si no lo tiene. Y probablemente, si no lo tiene, pues tendrá que improvisar. Y en materia de protección de datos, el tema de improvisación no suele gustar y suele ser mala estrategia, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya quedado bastante claro todo. Ya digo, si queréis esa guía paso a paso para implementarla en vuestra empresa, simplemente o me escribís al correo, al Instagram que os he dejado en la segunda diapositiva, o simplemente pues comentáis en este vídeo la palabra guía y os la paso sin problema. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.